Los familiares allá en Morelia ¿Quién habla, por favor? de los cuerpos de sus parientes, de lo ocurrido, 42 presuntos pistoleros muertos tras un enfrentamiento con fuerzas federales, están tratando de identificarlos y hacer los trámites de reclamación, pero destinan 5 equipos de expertos para atender a quienes acuden en busca de su hermano, hijo o padre. Ya ayer fueron entregados 28, todos son originarios del estado de Jalisco. A ver. Durante el enfrentamiento, perdón, es que el enfrentamiento fue en Michoacán. ¿Y qué hacían los de Jalisco acá? ¿Verdad? Entonces nada más es ir hilvanando un poquito. el helicóptero que llegó para cubrir a las fuerzas de seguridad disparó contra 42 personas que minutos antes habían sido perseguidos por la carretera que viene de Jalisco. Dijeron 2 testigos de los hechos. El viernes, uno de los hombres que presenció el choque es un poblador cercano al predio, mientras que otro es un rescatista de Ángeles Verdes, quienes trataron de auxiliar a los conductores en casos de accidentes carreteros. ¿Quién sabe? Habrá que reconstruir los hechos. Habrá que saber, sin contradicciones, a dónde iban o qué fue lo que aparentemente llamó la atención de la policía para llegar al rancho, en donde supuestamente era una guarida de insurgentes. ¿Qué rastros venían siguiendo? ¿Qué información tenían para centrarse en ese sitio, en la búsqueda? Se supone que ya desde hace tiempo se sabía que en ese sitio se reunía un grupo de narcotraficantes y ya la Policía Federal había ido hace más de 3 años a ese lugar y efectivamente había encontrado rastros, pero no, en aquel momento no hubo detenidos ni nada de eso. Entonces ahora ya iban a una inspección ya más seria. Formal. No. Porque vieron a los que iban por la carretera huyendo. Había un retén. Estos no se pararon. Camionetas pick-up grandes. No se detuvieron. La siguen y empieza los balazos. Terminan en el rancho los balazos. Las camionetas van al rancho y los llevan a los policías. Ya cuando los policías llegan al rancho, ya habían reportado que venían siguiendo y más o menos para dónde iban. Parece que ese es uno de los factores que ocasionó la matanza, que llegaron al rancho policías por todos lados, no solo por la entrada. Pero no, eso empezó por una persecución de un retén donde les hicieron el alto y no se quisieron detener y contestaron con armas. Las armas decomisadas junto con 2 Lanzacohetes. metralletas. Iban montadas en las camionetas. Entonces no eran metralletas. Eran metralletas. Eran ametralladoras. Ametralladoras. No. Bueno. Metralleta la traes bajo del hombro. No les pudieron disparar, pero el otro en lanza no lo pudieron montar. Por eso no le pudieron disparar al helicóptero. Y el helicóptero, al ver desde el aire cómo llevaban en la cabina las armas, fue que empezó la persecución. Se brincaron el retén, efectivamente, no hicieron caso. Y muchas veces hemos comentado, a ver, ¿cómo es posible que si yo veo allá en Chihuahua o en Tamaulipas 25 camionetas último modelo, con tipos montados atrás con el arma, yo autoridad no hago nada? Es que les da miedo, es que cruzan toda la ciudad y no pasó nada. Y ahora que los detectaron, lo que se hizo fue un operativo porque pudieron llegar por el otro lado y los cercaron. Entonces ahí no queda nadie vivo. Nadie. Y eran policías, no era ejército. Los de la nave traían ejército y más policías, pero sí traían ejército. Y pudieron disparar desde el aire. Bueno, ¿y entre los muertos estará el Mencho?
Pues esa es la gran duda, porque se supone que iban tras el Mencho. El que dice. Ese era todo. Venían de Jalisco a apoyar al Mencho porque dicen que está en Michoacán, y a eso venían. Si el señor acostumbra a moverse con 25 o 30 escoltas para su seguridad, pues estando en tierra ajena, reclamando lo que él considera que ya es su plaza, venían en auxilio del Mencho. Daniel Rivas, parece que no ha pasado la época de mátenlos en caliente. Habrá que ver, habrá que esperar un resumen de lo que sucedió con identificación de los muertos y las actividades que se realizaban en ese rancho y el tipo de armamentos que se recuperaron dentro. Oye, el mátelos en caliente se refiere a prisioneros de un grupo de trabajadores que estaban en huelga, no estaban armados. Entonces la pregunta por telégrafo es: ¿qué hacemos con los prisioneros de la fábrica fulana de tal? Mátenlos en caliente. La respuesta no es lo mismo, no es un grupo armado, insurrecto, entre comillas, ¿no? Pero la frase cabría perfectamente en caso de que así hubiera sido. Exactamente. Y dada la declaración de algunos de los familiares, bueno, podría ser. ¿Qué es Pero que hay eso que ocurrió en investigar. Tlatlaya? Todavía no lo sabemos. Bueno, eso suponemos, o podría pensarse que fue lo que pasó ahí. Centro? Diego Saldívar Rodríguez, 81 años, de Coyoacán. La única manera de acabar con los delincuentes es matándolos como cucarachas. Porque si los llevan presos, la ciudadanía los mantiene durante 20 o 30 años. Se escapa. Jorge. La búsqueda del Mencho es el principal objetivo del gobierno. Fuerzas federales amplían sus operaciones a territorios michoacanos para ubicar a quien se adjudica el liderazgo del cartel Jalisco Nueva Generación, pero también se busca desmantelar la estructura de esa organización a través de lugartenientes, cerebros financieros, operadores y propiedades. Estas acciones se enmarcan en la Operación Jalisco luego del ataque a un convoy de la Gendarmería en el municipio de Ocotlán, el cual dejó como saldo 5 elementos muertos. Una semana después se reportó una emboscada contra un grupo de policías en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, que incluyó el uso de granadas con 15 uniformados fallecidos. Y después, en el arranque del operativo federal que inició el pasado 1 de mayo, el cartel Nueva Generación desafió a las autoridades al derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea, que dejó un saldo de 8 militares muertos y un policía fallecido en Villa Purificación, Jalisco. Además, la organización criminal orquestó más de una treintena de narcobloqueos en Guadalajara. La Federación desplegó de inmediato 6,000 elementos en Jalisco en busca del Mencho. El enfrentamiento en Tanuato ocurrido el pasado viernes abre nuevas pistas a la investigación para dar con el paradero de el mando del cartel Jalisco Nueva Generación en territorio michoacano. La verdad es que hemos vivido una serie de episodios de tanta violencia que nunca se había visto con esa abundancia, con esa cantidad sorprendente de víctimas. De bajas, sí. Sí, de equivalente a una guerra civil hecha y derecha. Y en una guerra no hay prisioneros. Mátenlos a todos. Yo creo que esto ya es una guerra, ¿eh? Por el número, por el armamento, por la constancia, por las estrategias. Esto ya es una guerra. Y se tiene que ver como tal.
Pues lo malo es que los resultados concretos no aparecen. Por lo pronto estamos en plena batalla. Todavía no se declara a vencedor al crimen organizado o al ejército y las fuerzas federales. Lo más probable es que no haya vencedor. Eso funciona en todas las guerras. Nadie gana. No, pues entonces, ¿para qué luchamos? Pero creo que lo que pasa es que se va extinguiendo con el tiempo, va apagándose y de repente ya dejaron de ocurrir incidentes. Sí, Es que estamos en riesgo de convertirnos en otra Colombia que tiene un grupo guerrillero que tiene gran poder y al que le reconocen incluso territorio y secuestros y conversaciones, aparte del trasiego de drogas que no para, de respetabilidad. Bueno, ese grupo guerrillero existe desde mucho antes del problema de la droga. Empieza desde el 1947, la violencia en Colombia empieza en los años 40 y continúa hasta hoy. Bueno, aquí hay todavía rebeliones, Sí. guerrilleros, y el temor es que se unan esos esfuerzos de desestabilizar al país con quienes manejan las organizaciones de criminales. Y eso fue lo que pasó en Colombia. De repente se metieron en el negocio del narco y no lo han soltado. Pero no solo hay guerrilleros y ejército. En México hay terreno. Su hijo es policía federal. ¿Qué es de ellos? Chiapas. No, pero Chiapas... Pero, bueno, un sitio con que tengas unas hectáreas para producir lo que quieras, ya te sacaste la lotería en este país. Entonces, cada día vemos que las batallas son más crueles. Es que antes los enfrentamientos contra el narco no eran de este nivel, como los estamos viendo ahora. Yo no sé si están mejor organizados, más armados, con más dinero. Algo está pasando, pero el enfrentamiento no es el mismo de hace 10 años. Pero en Chiapas parece que no hay tanta intervención del narcotráfico, por lo pronto. Lo que pasa es que acá tenemos un narco fortalecido por muchos exmilitares que tienen información muy relevante, de información privilegiada en cuanto a organización, estrategias. Tienen bastante dinero. Eso les da una ventaja. Están más allá de lo que sería una fuerza con quien enfrentarse normal, entre comillas, ¿no? Acá ya estamos viendo un sistema que está tan bien organizado que por eso siempre está en sorpresa. Y eso también es otro elemento que les da ventaja. No sabes en dónde van a salir, no sabes en qué punto te van a atracar, y además todo ese financiamiento, esa organización que ya ha rebasado mucho a lo que se esperaba que tuvieran unos narcotraficantes pues más artesanos, ¿no? Estos ya tienen organización de ingenieros, hay médicos, hay químicos, hay administración, hay ranchos en donde tienen laboratorio, tienen lugares para procesar, para mejorar hasta el tipo de droga de las plantaciones que tienen. Y antes la estrategia era mantenerse lo más discreto posible, es decir, que no se notara que estuvieran ahí presentes, porque bastaba con el tráfico internacional para financiarse. Pero ahora la estrategia ha cambiado, ahora es la intimidación abierta, el asesinato masivo de los rivales, y de que cruzaste la frontera y mueres, y cadáveres por todos lados, cosa que no sucedía antes. ¿Pero por qué no sucedió eso que dice Mario? Porque antes el Estado tenía la autoridad. Decían en mi casa el chirrión por el palito. Ahora no, ahora es al revés. Ellos tienen la autoridad, por eso son capaces de desafiar a cualquiera que se les ponga enfrente. No importa si son el ejército, la Policía Federal o los mismos grupos criminales. No hay que olvidar un punto de contacto, de unión y de complicidad que lograron con funcionarios del gobierno.
desde los policías de esquina en cualquier pueblucho hasta gobernadores, como sucedió con el de Michoacán, al que se fueron descubriendo relaciones, amistades o convenios con el crimen organizado. Gabriel Escobar Ramírez, 54 años, de Álvaro Obregón. Mi hijo de 29 años es policía federal. Él está en Apatzingán y me comentó que estaban en comunicación con sus compañeros que tuvieron el enfrentamiento. En realidad, ese grupo solo iba a vigilar, cuando vieron que era un grupo armado. Quienes abrieron fuego fueron los delincuentes. Y sin el apoyo del helicóptero que llegó, las bajas hubieran sido en la Policía Federal. Pero ahora sí, abren investigaciones porque los federales mataron. Pero cuando los fallecidos son policías, nadie hace nada. Deberían otorgar un reconocimiento al valor de los federales. Todo eso se ha discutido aquí. Sí. Así es. Y sí se otorga reconocimiento periódicamente al valor de los federales y de la policía caída.